Hermanos, es un placer de poder compartir con ustedes este nuevo estudio bíblico que ustedes me solicitaron, sobre todo el tema, hablar de los últimos tiempos, la segunda venida, como también del juicio final. Es lo que voy a tratar en estos momentos de compartir con ustedes, que voy a dividir el estudio en dos partes. Como les dije, debemos estar preparados porque la segunda venida, es decir, el retorno del Señor es inminente, como así también el Señor va a venir a llevar a su iglesia, pero también es un Dios que va a venir como juez, es un Dios justo. Y también todos vamos a comparecer frente a Él en un juicio final. Por lo tanto, como para empezar, sabemos que la Biblia afirma en muchos lugares del Nuevo Testamento que el Señor va a retornar nuevamente en su segunda venida. Va a volver a llevarse a sus hijos, la iglesia, para que vivan con Él para toda la eternidad, como también Él prometió que va a venir también como juez. Todos sabemos que cuando pasamos o estamos por tener un examen, pasamos mucho nerviosismo previo, ¿no? Mucha expectativa, y por lo tanto nos mueve esto a prepararnos de la mejor manera para enfrentar la situación y, bueno, por supuesto, para obtener buenos resultados. Y eso nos pasó en muchos de los que estudian o estudiamos o hemos estudiado en los exámenes, sea en la primaria, la secundaria, en la universidad, en el seminario o incluso para ingresar a un empleo también muchas veces nos piden un examen. Y en base a esto también tenemos que tener en cuenta que el Señor también nos va a tomar un examen cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, tanto a nosotros como a los que no son del Señor también. Sabemos que en un mundo que nos rodea tenemos muchos funcionarios, sea políticos, diferentes hombres de negocios, ¿sí? Que tratan de hacer mucha cantidad de asociaciones ilícitas, fraudes, en la cual ellos piensan que a lo mejor lo pueden ocultar de la ley del hombre, acá de la justicia, ¿sí? También muchas veces viven de fondos mal habidos, ¿sí? Como recién dije, de cuestiones de enriquecimiento ilícito, como todos sabemos, muchos de ellos son sobreseídos también por falta de méritos, y todo eso lleva a que muchos pueden sentirse libres de hacer lo que les plazca, ¿verdad? Sea algo ilícito, ilegal o legal. Todo es válido. Por lo tanto, también hay engaños, mentiras, robos, todo tipo de males, sin graves consecuencias, quizás muchas oportunidades de los que los cometen. Y no solo ellos, si somos honestos, tenemos que tener cuidado, hermanos, también nosotros, ¿sí? Con pecados que cometemos contra Dios o contra los hombres, y parecería no suceder nada, parece que no hay consecuencias, ¿sí? Pero esto no va a quedar así. Va a venir el día que cada uno va a pagar conforme a sus obras, según Romanos capítulo 2, verso 6. Pero esta segunda parte ya la veremos luego, de cómo prepararnos para la segunda venida, incluso para el juicio, ¿verdad? Por lo tanto, muchos están errados en cuanto a la manera de prepararse. Muchos quisieran saber cuándo vendría el Señor. La mejor manera de prepararse para la segunda venida del Señor es saber cuándo sucedería, y es lógico, pero sabemos muy bien que esto no es así. También hay otros que saben que Dios realmente existe y que están conscientes de que un día van a tener que dar cuentas. Están bastante seguros que va a ocurrir, pero no saben el día que va a ocurrir, ¿sí? Están buscando quizá este día para prepararse, pero realmente no es así. En el momento menos pensado, el Señor va a venir a llevarse a su iglesia, y además todos debemos de dar cuenta, tanto los que somos hijos de Dios como aquellos que rechazaron también al Señor Jesucristo, y también van a tener que comparecer frente al juicio final. O sea, hay un amplio rango también de respuestas, ¿sí? Y preguntas acerca de la manera, el tiempo, el lugar, el momento
y las razones de su regreso. Pero Jesús dijo esto, que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mateo 24, versículo 36. Por lo tanto, su regreso sería como la venida de un ladrón en la noche, ¿no? Que el hecho de que va a ser inesperada y sin ningún tipo de advertencia, así va a venir el Señor en su segunda venida. Esto es lo que fue lo que Jesús les dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. A ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, es decir, y el momento, el kairos, el momento y la oportunidad justa que el Señor va a venir. Solamente, ¿sí? ¿Quién va a ser? El Padre, que lo sabe en su sola potestad. Solamente Él va a saber esto. Y nosotros dejar de buscar el día, la hora, porque el Señor va a venir de una manera inesperada. Por lo tanto, Jesús eso es lo que dijo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ya lo dijo Mateo capítulo 24, verso 42, como también en Mateo 25 en varias oportunidades. Y precisamente este texto lo que vamos a ver en los primeros versículos de Mateo 25, del verso 1 al 13, y que dice lo siguiente, es precisamente la parábola de las 10 vírgenes. ¿Les parece? Vamos a leer Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, es decir, el Hijo de Dios en su segunda venida. Debemos tener en cuenta en estos textos de Mateo 25 que viene inmediatamente después de lo que Cristo habló de los acontecimientos que vendrían antes de su segunda venida en el capítulo 24. Y esta parábola viene a cerrar un poco todo ese asunto de los últimos tiempos, el tiempo del fin. Es un mensaje profético sobre lo que espiritualmente sucedería en tiempos finales, tanto el capítulo 24 como el 25. Aunque Mateo haya introducido anteriormente algunos temas principales que encontramos en estos capítulos, por ejemplo, en Mateo también habló de capítulo 7, versos 21 al 25, de los falsos profetas, también habló de la persecución y que tienen que perseverar en capítulo 10, del versículo 16 al 39, y la venida del Hijo del Hombre, es decir, del Hijo de Dios, en el capítulo 16, verso 27. Acá hizo como un discurso de de estos textos que yo les mencioné en el capítulo 24 y 25, ¿sí? Y que realmente lo compaginó de manera sistemática. Aunque la porción que nos corresponde se limita a la parábola de las 10 vírgenes, es conveniente recordar que no se trata de una parábola aislada de su contexto, sino forma parte de un discurso mayor de la trama del Evangelio. Con esto en mente, la interpretación de la parábola toma un matiz de sentido vinculado con el fin del mundo, como dijimos, como parte del drama de la historia de la salvación.
Y ahora vamos a entrar, esto como a manera de introducción, y ahora vamos a entrar a desarrollar en pocas palabras un poco esta parábola. Eh, Hemos visto que en esta parábola utiliza muchas veces, como la parábola indica, que significa comparación, ¿sí? Que pueden ser historias reales, pueden ser cuentos también, y que siempre representa o se compara con algo real. Hay que entender también cada parábola. El Señor estaba muy acostumbrado con los discípulos para hablar de esta manera. Entonces, utiliza en este caso la costumbre, algo real en este caso, de las costumbres de las fiestas judías en el mundo antiguo, ¿sí? En este caso de un matrimonio que se estaban por casar, como imagen para exhortar a la comunidad de la vigilancia, de estar preparados hasta la venida del Hijo del Hombre. Las costumbres nupciales de esa época se realizaba, digamos, en primer lugar, un contrato entre los padres, ¿sí? Tanto de la novia como del novio, y que valdría a ser como un compromiso de matrimonio, ¿no? Y el matrimonio se consumaba alrededor de un año después con una celebración de toda la familia y amistades que podrían durar varios días. Tenía que ser más o menos de clase media para arriba. Hoy día no podemos afrontar a veces con nuestros hijos o muchos matrimonios hacer solamente una fiesta de un día. Imagínense en aquel momento, y pienso que hoy también está vigente, la cual los matrimonios, en la celebración, las bodas duran varios días. Esta celebración se llevaba a cabo en la casa de los padres del novio. Eventualmente podría ser también en la casa del novio, si es que ya tenía casa también, pero prácticamente es en la casa de los padres el del novio. Y había estas muchachas jóvenes que describe Mateo, que en algunos casos les dicen vírgenes, en otros casos doncellas, hoy podríamos decir damas de honor también, en la cual acompañan a la novia en la espera del novio, que venía para llevarla a la casa de sus padres, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí donde estaban las festividades. Esta llegada del novio podría demorarse bastante tiempo, puede ser por muchas razones, quizá porque cuando se dirigía a la casa de la novia podría encontrarse con vecinos, otros querían amigos celebrar antes que llegue a la casa de la novia, pero en fin, la hora y de la llegada del novio no podría calcularse con facilidad. Por lo tanto, esta parábola contrasta un poco también la conducta de estas cinco vírgenes prudentes con las 5 vírgenes insensatas. Las jóvenes debían estar preparadas, sea cual sea el momento que llegara el novio a la casa de la novia, para acompañar a ambos, sea la novia y el novio, a la casa de los padres del novio donde se llevaba a cabo el banquete. Por lo tanto, la demora en la llegada del novio para nosotros, y Jesús lo da a entender acá en la parábola, da a entender que se compara con el reino de los cielos, ¿sí? O sea, el estar preparados para la llegada del novio, ¿no? Que sería el Señor Jesucristo cuando va a venir en su segunda venida. Por lo tanto, tiene su recompensa el Señor para aquellas vírgenes prudentes que estaban preparadas para un encuentro del novio, no así las insensatas que no van a participar en los beneficios del reino, por lo tanto no entran en el reino de los cielos. Como también Mateo nos dice en 7:21, como les comenté, que el Señor responderá: no os conozco. La parábola concluye reiterando lo dicho también en Mateo 24:42. Están listos, preparados, con los ojos bien abiertos, es lo que significa velar, estar vigilantes, pues no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo importante en cuanto a toda esta historia, esta parábola? Los seres humanos sabemos que tratan muchas veces de determinar el tiempo del futuro para sentirse seguros, ¿sí? Muchas veces especulan
sobre el futuro, inventan, ven a lo mejor de encontrar alguna fecha de acuerdo a los sucesos que están acá en Mateo 24, encuentran de alguna manera para a ver si pueden saber el día que sucedería la segunda venida, ¿sí? Y en efecto, en su afán por descubrir minuciosamente, ¿sí?, los sucesos del fin del mundo, hay algunas vertientes también teológicas que han dado rienda suelta a su imaginación, ¿sí?, y creen que así poder identificar ciertos movimientos, sucesos o eventos, ¿sí?, con personajes quizá contemporáneos que se supone que jugarán un rol o un papel decisivo en el desenlace de los acontecimientos del fin. Pero no obstante, debemos interpretar y ser cautelosos, con equilibrio, dejando de lado todo intento de manipulación, ¿sí?, de imaginaciones también y de especulaciones cuando el Señor venga. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos que ven que deben aún cumplirse ciertas señales, pero las señales ya están cumplidas, hermanos. ¿Queda la señal cuál? La señal del Hijo del Hombre viniendo en los cielos. Eso lo dice directamente Mateo 24 también. Podemos tener mucha información para tener varias respuestas a ciertas preguntas, pero no como para satisfacer ¿sí?, la curiosidad o explicar todas las posibilidades relacionadas con ellas. Aunque el tema es muy interesante, sabemos, ¿no es cierto? O explicar todo este tipo de posibilidades y puede ser digno de nuestra consideración, pero el comprender todo lo relacionado con la venida de Cristo no es necesario para nuestra salvación. Qué sorpresa, ¿no?, lo que estoy diciendo. O sea, de mucha mayor importancia, hermanos, es tener conocimiento de lo que vamos a hacer para estar preparados para su regreso. Eso es lo fundamental, en base a todo el contexto, tanto el del capítulo 24 y el capítulo 25. Si sabemos todo lo que hay que hacer acerca de los eventos relacionados con su venida, como también posteriores a ella, pero no vivimos de una manera que nos acepte el Señor cuando Él venga, entonces todo este conocimiento será inútil. Jesús nos dijo bastante de lo que va a suceder cuando Él regrese o antes, tal vez quizá con el fin de que estemos motivados a estar preparados cuando Él venga, ¿sí? En resumen, pienso que creo oportuno, y repito quizá con otras palabras lo que estoy diciendo, es evitar todo tipo de especulación de carácter apocalíptico en cuanto a itinerarios y revelaciones del fin del mundo que escuchamos por ahí también, en que fácilmente podemos caer cuando no se toma en cuenta no solamente el texto, sino el contexto del Evangelio, como recién les comuniqué. A pesar del uso también de estas imágenes y palabras comunes en la literatura apocalíptica, el discurso no debe considerarse, como recién dijimos, un itinerario de eventos o cronología que señalan la fecha, digamos, lo más exacta posible de la venida del Hijo del Hombre. Al contrario, el discurso advierte constantemente sobre lo incierto y lo sorpresivo de la hora que el Señor va a venir. Más que especular sobre señales, horarios relacionados con el fin del mundo, la parábola y también todo el texto de este discurso de Jesús, ¿sí?, tanto el capítulo 24 y 25, nos lleva a hacer esta pregunta. Nosotros como comunidades fieles de cristianos, ¿sí?, ¿qué debe hacer esta comunidad de fieles en el tiempo entre la proclamación de Jesús, en la cual Mateo escribió estas parábolas, hasta la venida del hombre? Todo este periodo que estamos viviendo los seres humanos, la pregunta crucial es esta: no preguntarnos cuándo vendrá el Señor, que no lo sabemos, sino en qué condiciones me encontrará cuando Él venga. En qué condiciones, hermanos, amigos, te va a encontrar a vos cuando el Señor venga. Ahora, estas preguntas son respondidas, como recién les dije, en la parábola tanto de los dos siervos, capítulo 24, versos 45 al 58, 51, que ustedes lo pueden estudiar luego en su momento, las 10 vírgenes, que es lo que estamos viendo ahora, y los talentos del capítulo 25, que continúa a las 10 vírgenes, del verso 14 hasta el 30.
La parábola que hoy nos corresponde, entonces, enfatiza el tema de la vigilancia continua para estar preparados en contraste precisamente con las vírgenes que eran insensatas y que no estaban preparadas. Ahora algo importante. ¿Quiénes son las vírgenes? De ahí un poco la clave también. Las lámparas aludidas por el Señor en la vida cotidiana y ordinaria se corresponden a vasijas que contenían aceite y se prendían para dar luz. Por lo tanto, con esto de ahí que cada verdadero creyente es luz en este mundo, ¿sí? Cada hombre y cada mujer es una de estas vasijas. En el caso del verdadero creyente, como dije, es luz en este mundo, su vasija o su lámpara, por supuesto, tiene que estar llena de aceite, de los frutos del Espíritu que vienen realmente de personas que aceptaron a Jesús, son hijos de Dios, y el Espíritu Santo llena sus vidas, ¿no es cierto? Que representa también la llenura de la palabra. No obstante, están las doncellas insensatas que llevaban quizá penas de aceite en sus vidas, ¿no? Porque no tenían acceso al bendito espíritu de la palabra. Eso nos dice en Romanos 8:9, y algunos, si tiene el espíritu de Cristo, no es de él. La palabra de Cristo prácticamente era inexistente de ellas. Ahora ustedes se preguntan porque tenían un poco de aceite. ¿Qué pasa? El que se dice ser creyente, pero que no ha nacido de lo alto, también puede hacer una profesión pública de su fe. En este caso llevaría su lámpara, que sería él mismo, dando incluso testimonio con su boca de las cosas de Dios. Así también lo hizo el falso profeta Balaam. También hacía eso, como muchos falsos profetas, hablan de parte de Dios. O sea, tendrían ese poco aceite en el sentido de que da luz, que la luz vino a los hombres, ¿no? Como dice en Juan 1:9 y 3:9, habiendo sido quizá el hombre iluminado por el Espíritu Santo, habiendo gustado quizá de ese don celestial, como dice en Hebreos 6:4, pero lo rechazó igual al Señor. Pero como dice en la parábola del sembrador, podía haber hablado de Jesucristo, pero no tendría raíz y se secaría. Solamente el hombre que no es del Señor no tiene la autoridad de llevar el mensaje, pero puede ser que ese mensaje tenga un poco de aceite en el sentido de que la palabra ya de por sí tiene poder, pero el hombre no tiene esa autoridad que viene de parte de Dios para hablar del mensaje, con muchos falsos profetas, ¿sí? Eran apenitas, esa palabra tiene luz, como dije, tiene poder en sí misma, pero la persona no es luz, porque no es de Cristo, por eso tenía un poco de aceite, pero eso no significa que sea un hijo de Dios, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también que no es en este caso las vírgenes insensatas verdaderos creyentes, porque no permanecen y pueden permanecer en Cristo. Es solamente un cristiano nominal, es decir, de nombre. Por lo tanto, esas 10 vírgenes son la iglesia. Hermanos, no son la iglesia. En ningún lugar se identifican a la iglesia de Jesucristo con estas 10 vírgenes o estas 10 doncellas. Estas 10 vírgenes son las 10 damas de honor que deben estar preparadas en una boda judía, como en este caso, como en los tiempos de Jesús, y eso lo entendían bien sus discípulos. Las doncellas, por lo tanto, no se casan con el novio, acompañan a la novia y al novio a la fiesta de bodas. Es muy claro en esto. Por otro lado, también ningún cristiano nominal, que no es verdadero cristiano, no puede ir a un verdadero hijo de Dios y pedirle que le traspase su salvación mediante el cual este último, el Hijo de Dios verdadero, fue justificado por la fe. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. También da a entender un poco esta parábola cuando las vírgenes insensatas le pidieron un poco de aceite a las vírgenes prudentes, pero las prudentes le dijeron que si les da un poquito de aceite ni ellas van a alumbrar. Dieron a entender que la salvación no se puede traspasar, la salvación es individual. No me voy a poder salvar yo porque el otro fue salvo, sino yo tengo que entregar mi vida a Jesucristo y yo voy a tener que dar cuenta delante de Dios en el juicio en cuanto a mi vida y si acepté a Jesús o no.
Los que estaban preparadas entonces lo estaban porque eran de Cristo. Las que no estaban preparadas, como las vírgenes insensatas, jamás lo iban a estar porque no eran de Cristo. Es más que evidente que no se trata de la iglesia, ya que la iglesia está formada sola y exclusivamente por los santos de Dios. En resumen, son todas esas vírgenes verdaderos creyentes. También podemos agregar algo más, siendo entonces obvio que el Señor jamás diría a un verdadero creyente, no te conozco. Es decir, llegar a la conclusión de que las 5 vírgenes insensatas no se corresponden como verdaderos creyentes, sino tan solo son creyentes nominales. Aquí vemos también creyentes representados por las otras vírgenes, es decir, las prudentes, las cuales son verdaderos creyentes ya que pueden conseguir y tenían el aceite, ya estaban preparadas para el encuentro del novio, tenían aceite en sus lámparas, son verdaderos templos del Espíritu, estaban llenas del Espíritu de Dios. Estas vírgenes o doncellas sí tenían acceso total al bendito Espíritu, ¿sí? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que están esperando al novio ansiosamente, se prepararon bien, llevaron aceite y estuvieron alerta para cuando llega el novio. Así tenemos que estar nosotros, hermanos, estar preparados cuando llega el Señor, que sabemos que en algún momento es inminente su venida. Otra cosa importante también. Parece que todas las vírgenes son iguales, son 10, ¿sí? Es posible quizá parecerse una a la otra, cantar, hablar como cristianos, pero no ser cristianos. También el Señor nos dice a todos, ¿sí? Aquellos que van a la iglesia, a los que no están seguros de su salvación, nos pide, examinaos a vosotros mismos, ¿sí? Probaos a vosotros mismos, dice en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Tenemos que estar seguros que somos salvos para poder participar en las bodas con el Señor cuando venga y poder así estar con Él para toda la eternidad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, dice el Señor, nunca los conocí, apártanse de mí, obreros de maldad. Eso lo dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Repito, no todos aquellos que leen las Escrituras, asisten a reuniones, asuman quizá de manera diligente sus actividades eclesiásticas, pero realmente tenemos que tener en cuenta que esto no significa que sean vírgenes prudentes y que sean ser salvos. Hay muchos que no están atentos incluso a escuchar la voz del Dios, que no lo buscan ni siquiera tras oír la verdad manifestada, que carecen de entendimiento, que solo se aferran a la obstinación, a las palabras textuales de la Biblia, solamente por afuera. O sea, tratan de conocer a través de la palabra acerca de Dios, pero no a Dios de manera íntima, ¿no es cierto? Y de esta manera no se entregan al Señor como deberían hacerlo, ¿sí? Pueden también hacer ofrendas, ¿sí? Pero todo esto no significa que sean verdaderos cristianos. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo, dice Mateo 25, 6. Algo más para agregar de este tema. En las Escrituras vemos entonces que las vírgenes prudentes son capaces de recibir al novio, principalmente porque dan gran importancia a escuchar la voz de Dios y arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. Cuando oyen clamar que viene el novio, las vírgenes prudentes toman la iniciativa de salir a recibir con todo gozo al novio, porque están preparadas para recibirlo al novio, es decir, están listas. Al final oyen la voz de Dios en las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque ellos realmente recibieron al Señor. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos, trabajar
para el Señor de manera tan diligente significa ser una auténtica virgen prudente. Recordemos los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ¿no es cierto? Eran muy eruditos en las escrituras, habían servido a Dios durante generaciones. Ellos sí que conocían bastante de la Torá, de la Biblia, cumplían sus mandamientos, trabajaban de manera teóricamente diligentes, eran en cuanto a su trabajo para el Señor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Parecería que son vírgenes prudentes, que tenían el aceite listo, que parecían que estaban aptos para recibir al Señor y obtener su salvación, ¿sí? Oían de manera nítida también las palabras de Jesús cuando Él vino. ¿Y qué pasa ahí? Ahí donde viene el asunto de ellos. Veían que el Señor Jesús tenía poder, autoridad, pero basándose en sus conocimientos, condenaban la obra y la palabra del Señor Jesús porque se desviaban de las Escrituras, ¿sí? Con esta justificación negaban que realmente el Señor fuera Dios mismo y también se valían de esto para juzgar al Señor, ¿sí? Y blasfemar contra Él. ¿Por qué? Porque decía que era el Hijo de Dios. ¿Sí? No tenían ningún ápice de veneración a Dios, ¿sí? También colaboraron con el gobierno romano para que lo crucifiquen. Así, de acuerdo a esto, ¿podemos decir que son también un ejemplo de vírgenes prudentes? No, todo lo contrario. Quizás se preocupaban por trabajar y respetar las leyes del Antiguo Testamento, pero no tenían ese conocimiento verdadero de estar en intimidad con Dios, ¿sí? Eran incapaces de oír la voz de Dios, ¿sí? Por eso se le podría dominar las vírgenes insensatas, ¿sí? También ellos eran indiferentes al pueblo que estaba marginado, según ellos, por causa de su pecado. Me refiero a los pobres, los paralíticos, también los leprosos. Por sus pecados no tenían ninguna esperanza, además que ellos no diezmaban. Y entonces, peor todavía, los dejaban de lado. Eso no era el verdadero amor ágape de Dios hacia las personas que están en necesidad. Y por supuesto, acá el Señor dice muy importante: ¿quién es la verdadera virgen prudente? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice en Juan 10:27. Por lo tanto, las vírgenes insensatas dicen: Señor, ábrenos. Mas él dijo: no os conozco, ¿no? Recién lo hemos leído en Mateo 25, 11 y 12. Por lo tanto, estas vírgenes no eran conocidas por el Señor, no era de su rebaño. El Señor dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me siguen. El verdadero Hijo de Dios conoce al Señor, siguen verdaderamente al Hijo de Dios, realmente no se olvidan de uno mismo. Tendríamos que olvidarnos de nosotros, renunciar y llevar la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Realmente dar nuestra vida por aquellos que no conocen al Señor y llevarles realmente el Evangelio, seguir al Señor. En esta parábola entonces deja muy claro que también es muy importante el arrepentimiento a tiempo, antes que el Señor regrese, porque una vez que se cerró la puerta ya no podemos entrar. Entregar nuestras vidas a Jesús. Después podemos estar a las puertas y el Señor dice: no os conozco, no vamos a poder hacer nada. Ya se perdió esa oportunidad de aquellos que rechazaron a Cristo, ¿sí? Volvernos a Cristo ahora, arrepentirnos, ¿sí? Pasar de muerte a vida, ser verdaderos hijos de Dios antes que el Señor realmente venga. Tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, es el deseo que el esposo, hermanos, nos reconozca, ¿sí? Y que aquellos que no son de Jesús van a tener que sufrir la vergüenza, ¿sí? La tragedia experimentada en toda su vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos los va a reconocer. Por cuanto esas personas no estuvieron en secreto con el Señor, no intimidaron esa cámara oculta entre el Señor y el ser humano, en nuestro interior, en nuestro corazón, ahí donde le intimida al hombre con su novia, que es Jesucristo, es decir, Jesucristo con la verdadera iglesia. Y con justa razón a la iglesia insensata Él les va a decir en aquel día: no te conozco. ¿Por qué? Porque no pasaste mi presencia, me rechazaste, por lo tanto no vas a poder entrar. Que son realmente los creyentes nominales y aquellos que rechazaron a Jesucristo. Por tal motivo Jesús, también importante
enfatizó, ustedes ven, la palabra vírgenes más que la novia. La novia casi no la nombró, ¿sí? Que es la verdadera iglesia, sino a estas 10 que representan a todos los seres humanos, aquellos que son de Cristo, aquellos que no lo son, y trata de contrastar realmente las vírgenes insensatas y las otras no. Limitó, por lo tanto, esta ilustración para darle mayor importancia a estas 10 vírgenes que a la novia, porque realmente representan a cada ser humano, sea prudente o insensato, es decir, tanto los verdaderos creyentes y discípulos y aquellos que se dicen ser cristianos o que rechazan la oferta de salvación, es decir, que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Por lo tanto, también quería algunas palabras para nosotros que somos hijos de Dios, ¿sí? El verdadero creyente es como esa doncella prudente, ¿sí? Que no tiene relaciones con el mundo. Esa es la persona que está preparada. Sí, ese verdadero creyente arrepentido que ya le da la espalda al mundo, que renueva su mente constantemente y deja de lado todas las modas del mundo, como también nos dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Léanlo, alejados del mundo, de la moda del mundo, que nuestra vida sea agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Son aquellos que estamos en oración constante, que la vida de ayuno, de vigilia, de consagración tiene que ser para nosotros un acto diario, ¿sí? Que nuestra vida sea con una total pasión para predicar el Evangelio, llevarle a aquellas personas el Evangelio antes que el Señor venga, porque ya va a ser demasiado tarde luego. Aquellos que, repito, no tienen ninguna relación con el mundo carnal. Y por lo tanto, importante también, hermanos, que tenemos que tener en cuenta en toda nuestro diálogo, no nos olvidemos nunca que es muy importante cómo es nuestra preparación diaria. Y ahora vamos un poquito, los últimos minutos, a hablar del juicio final. Vamos a leer también algunos textos de Mateo capítulo 25, ¿sí? Lo que quería compartir son los textos finales que dice así: cuando venga el Hijo del Hombre, capítulo 25, verso 31 al 33, dice esto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y vamos a ver los últimos versículos, ¿sí? El verso 43 que dice: fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel? Entonces le responderá Jesús: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste, dice Jesús. Y ellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué importante cuando nosotros, como hijos de Dios, no somos indiferentes a aquellos que están sufriendo necesidades. El Señor toma esto como que si no hemos cubierto de vestimenta al desnudo, no le dimos de comer al hambriento y así cubrir otras necesidades, el Señor dice como que no se lo hicimos a Él. Sí, que importante cuando este amor ágape, que solamente puede venir cuando somos hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando anhelamos más todo a nuestro prójimo, lo mismo que anhelamos a nosotros, ¿sí? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso significa entregar nuestras vidas a los demás. Por eso el Señor nos va a jugar por obras, porque las obras, la verdadera evidencia, la prueba que tiene el Señor de que somos verdaderos hijos de Dios, y es el resultado de nuestra fe viva, como dice Santiago. Yo les voy a mostrar mi fe que es viva y eficaz a través de mis obras, porque como que la fe verdadera va junto con las obras, eso dice Santiago. Por supuesto, hermanos, somos salvos por la fe en Jesucristo, no por obras, pero las obras son consecuencia de esa verdadera fe genuina, ¿no? Que hace a que amemos a nuestro prójimo. Por eso el Señor nos
nos pide que tengamos no una fe pasiva, esa fe del ritual, de esa costumbre, ¿no? Muchos fueron religiosos a extremos insospechados, ¿sí? Practicaron muchos rituales, habrán orado, echado fuera demonios, pero la frase del Señor pide cuentas y nos puede llegar a decir a muchos que no conocen al Señor, no os conozco. Sí, por lo tanto, el Señor no reconoce a aquellos que tienen una fe inactiva. Los cristianos que dicen ser cristianos y tienen una fe inactiva, como que les son indiferentes a aquellos que los rodean, son algo extraño para el Señor. Es muy claro acá, ¿sí? Él echa fuera como un pesado fardo para ser quemado a todas estas personas. No seamos pasivos, nos dice el Señor, ante el gemido de los pobres y sufrientes, ¿sí? Que no hagamos oídos sordos ante el clamor de las necesidades de los demás. Por lo tanto, algo importante también que quisiera compartir, como dice acá en la última parte que quiero ver con ustedes del juicio final, es para quienes aún conocían el camino, los rechazaron, ¿sí? Conocían mucho de Dios, y estos son los indiferentes, ¿sí? Aquellos que no pertenecen, digamos, al grupo de las ovejas, sino de los cabritos, como recién hemos leído, aquellos que no conocen al Señor, ¿sí? Que no entregaron sus vidas a Jesucristo, y ellos van a estar en el lago de fuego, ¿sí? Esto es lo que significa también cuando denominamos infierno, ¿sí? Es algo perpetuo. Otra característica es asociativa, en el cual uno va a estar asociado y va a estar junto con el diablo y sus ángeles, van a estar separados por siempre del Señor. Importante también es lo que dice 2 Corintios 5:10. Todos, pero todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo, ¿sí? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No nos olvidemos que esta palabra comparecer significa ser visible, hacer claro, manifiesto, revelar. Todo lo que uno tenía oculto, todo va a ser revelado y manifestado. El Señor también lo dice en Mateo 10:26. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todos los actos de los que son hijos de Dios y los que no son van a estar frente al Señor al descubierto, sea a través de las obras que han hecho, también del interior, de los pensamientos, de las motivaciones. Nadie va a poder ocultar frente a los ojos de Dios cuando todos estén frente al Señor en este último juicio. Importante, hermanos, para terminar, y amigos, que hay cosas que no se pueden obtener al último momento. Tenemos que estar preparados antes. Aquellos que no conocen a Jesús y no están, o aquellos que van al culto por mucho tiempo en las reuniones, pero no estar seguros de su salvación, pónganse de rodillas, clamen: Señor, quiero estar seguro de la salvación. Vos moriste en una cruz del Calvario por mí, diste mi vida por mí. Señor, te pido que me perdones, Señor, de todos mis pecados, límpiame, no quiero volver a esta vida. Esto es lo que significa arrepentimiento, no volver a esta vida que tengo ahora, la vida, quiero que sea una vida pasada, quiero tener una vida nueva contigo para estar listo y preparado cuando vos vengas hoy, mañana. Yo voy a estar preparado. Eso es lo que tenemos que decidir en este momento. Estar listos, porque después ya va a ser demasiado tarde. El Señor viene en cualquier momento, se va a sentar en el trono y todos comparecerán ante Él para ser juzgados. Tenemos muchos más versos para poder argumentar lo que estoy diciendo. San Juan, por ejemplo, 5:22, recién hemos leído 2 Corintios 5:10, 2 Timoteo 4:1, Apocalipsis 20:11. Luego vuelvan a escuchar, si quieren, el video y vayan anotando que todos esos textos argumentan fielmente lo que va a pasar cuando el Señor venga en su justo juicio. Hermanos, que estemos todos preparados. Amigos, entreguen sus vidas a Jesucristo. Aquellos que no están seguros de su salvación, que quizá aún son creyentes nominales de nombre,
Todo lo que hagamos, en lo que estamos haciendo para el Señor, hagamos para gloria de Dios, que no sea nunca para beneficio propio, sino para el Señor un poco, digamos, de manera de agradecer por todo lo que hizo por nosotros, al darnos a su Hijo Jesucristo y poder ser salvos a través de su muerte en la cruz. Y ahora Él va a venir con toda la gloria, ¿sí?, para realmente llevar a sus hijos a los cielos. Y Él tiene un lugar ya preparado para todos nosotros, como dice en Juan 14:3. Ya va a preparar un lugar para todos aquellos que son hijos de Dios. Eso es una promesa que el Señor la va a cumplir. Hermanos, de todo corazón, estemos preparados, y el que está preparado se va a gozar, que puede venir hoy, mañana, estamos listos, no hay problema. A lo mejor el Señor quiere que termine nuestra vida física antes, no sabemos cuántos a vivir, quizá unos cuantos días más, Hoy puede venir el Señor también y ya va a ser tarde. Entreguemos nuestra vida hoy a Jesús, y realmente aquellos que somos hijos de Dios, tratemos de estrechar más vínculos fuertes con el Señor, ¿no? Dejar todo lo del mundo y ser verdaderos hijos de Dios, para ser también de testimonio a aquellos que nos rodean, y llevar el Evangelio también a través de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga mucho, y nos vemos quizá en otra oportunidad. Dios les bendiga.